nuestro lado. El tema de hoy es uno de esos temas que el Señor en su gran amor me dio hace ya varios años y que considero yo que es uno de los temas más importantes en los tiempos en los que estamos viviendo. Siempre he creído que uno como predicador debe presentar a Jesús como un Dios misericordioso, amoroso, un Dios que perdona y un Dios que salva. Pero también como predicador tengo que ser coherente en mi predicación y hablar de aquellas personas que si no aceptan a Dios como su Salvador personal y que si siguen viviendo una vida pecaminosa y abiertamente se rebelan contra Él, lo que van a vivir, las consecuencias de lo que van a vivir. Tengo entonces que presentar un mensaje en la que podamos presentar a un Dios de amor y que en su amor haya misericordia y haya justicia. No sé cuántos de ustedes alguna vez han orado pidiéndole a Dios algo y esperando que Dios responda, pero Dios no contesta. A mí me pasó justamente hace unos pocos horas quizás, cuando clamé a Dios por algo específico, se lo pedí con fe, se lo pedí con todo el corazón y el Señor decidió responder, no, todavía no. Y muchas veces cuando esas cosas pasan, la duda asalta nuestro corazón. Si tú has estado pidiéndole a Dios por tus hijos, por tu esposa, por tu familia, por una situación específica y no ves resultados, lo lógico y lo normal es que el enemigo trate de sembrar duda en tu corazón y de decirte, ¿será verdad este Dios al que tú oras? ¿Será real que Él existe? ¿Por qué no hay poder en tus oraciones? ¿Por qué no hay poder en tu iglesia? ¿Por qué no hay poder en tu familia? ¿Por qué como padre muchas veces no tienes la autoridad y el poder para influenciar a tus hijos hacia los caminos correctos? ¿Por qué muchas veces nuestra vida como que no pasa de ser una vida dentro de un rango mediano en la que no vemos cosas extraordinarias como lo veíamos en las Sagradas Escrituras, milagros reales? ¿Por qué a algunas personas Dios les contesta de una manera poderosa y vemos milagros en sus vidas y por qué a otras no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Cuando íbamos creciendo, mi hermano Boris y yo, que somos los dos mayores, recuerdo tanto que también había otra familia pastoral, y nunca voy a olvidar su apellido, la familia Anaya. Y los dos hijos que la familia Anaya tenían o tienen, ¿verdad? Eran hijos ejemplares. Entonces, en algunos momentos, mi padre o mi madre, para tratar de motivarnos, digámoslo así, a nosotros, a que fuéramos mejores hijos, nos decían, vean, especialmente mi madre, recuerdo que decía, mire los hijos del pastor Anaya, mire cómo ellos están obedeciendo, mire cómo se comportan en la iglesia. Y yo recuerdo eso desde hace tantos años. Bueno, no es que tenga muchos años, pero la realidad es que sí me acuerdo de eso y los vi crecer para colmo de la situación. Estudiáramos en el mismo colegio, luego estudiamos en la misma universidad, luego ellos escogieron ser pastores y hoy en día creo ambos todavía son ministros del evangelio. Entonces, fue una vida paralela en la que yo veía, pero yo siempre me preguntaba, ¿por qué Dios puede obrar en unos hogares más que en otros? ¿Por qué hay más poder aparentemente en las oraciones de un pastor que en las oraciones de otro pastor? ¿Por qué nuestra vida cristiana muchas veces se queda centrada en medio de una monotonía o en medio de una tibieza espiritual? Y el tema de hoy, yo estoy seguro que les responderá las razones y no solo les responderá las razones, sino que también les dará los tres mensajes que Elías le dio al pueblo justo antes de la primera venida de Cristo Jesús. Quiero que abran sus Biblias, por favor. En el libro de Malaquías, en el capítulo 4, por favor, acompáñenme al último libro del Antiguo Testamento. Malaquías, el capítulo 4, allí vamos a encontrar nosotros una de las profecías más duras y más, digámoslo así, crudas de las Sagradas Escrituras.
Una profecía que lo podríamos tomar como una advertencia o también tal vez como una amenaza. Depende cómo lo quieras tomar. Pero la realidad es que es una de las profecías de toda la Biblia más extremas y más duras y más crudas que se encuentran en las Sagradas Escrituras. Pero allí en medio de esa profecía, Dios profetiza algo especial. Acompáñenme, Malaquías capítulo 4, versículo 1 dice la palabra de Dios. Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, dice, y todos los soberbios, todos los malhechores serán estopa. Escuchen lo que dice, serán estopa. Y ese día que está por llegar, los abrazará y no quedará de ellos ni raíz ni rama, dice el Eterno Todopoderoso. Oigan cómo habla de aquellos que no acepten a Dios como su Salvador. O sea, no solo está diciendo como en Mateo que le pedirán a las piedras que lo escondan de la ira de Dios. Un texto poderoso que está en la Biblia dice, dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Y aquí cuando dice la palabra de Dios, dice, viene el día ardiente como un horno y los soberbios, los que hacen maldad, serán estopa. Yo no sé si ustedes recuerdan la estopa. Cuando se prende la estopa con fuego, ¿qué pasa con la estopa? Se deshacen en menos de nada. Y desafortunadamente, cuando Dios venga, cuando Cristo venga por segunda vez, aquellos que han decidido continuar haciendo maldad, aquellos soberbios, y la soberbia, el orgullo, tiene mucho que ver en nuestra perdición eterna. Y dice allí, no quedará de ellos ni raíz ni rama. Y no lo digo yo, no lo dice ninguna religión, lo dice el Eterno Todopoderoso. Pero Dios nunca hace una advertencia sin dar una esperanza y sin dar una salida. Siempre nos va a mostrar las dos caras de la moneda. Dios desde el comienzo siempre ha sido un Dios justo. Dice, pero para ustedes, versículo 2, los que respetan mi nombre, los que me aman, los que aman y respetan mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá, y la palabra que se utiliza allí es salvación, que es la misma palabra para sanidad. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos que serán ceniza bajo la planta de vuestros pies en el día en que yo haga esto, dice el Eterno Todopoderoso. ¿Saben qué? Me llama la atención que en el texto dice que aquellos que respeten el nombre del Señor, dice, saldrán y saltarán como becerros de la manada, felices. En sus alas traerá salvación, dice ese día. Pero dice que hollaréis. ¿Saben qué es hollar? Es como pisar, como pisotear, como pasar encima. Dice, hollaréis a los malos que serán ceniza bajo la planta de vuestros pies en el día en que yo haga esto, dice el Eterno Todopoderoso. Está impresionante este texto y algunos que me están escuchando dicen, uy, pastor, ¿por dónde va? Y miren lo que dice el versículo 4, porque esto se pone tremendo. En medio de la profecía de ese día de la segunda venida de Cristo, en medio de esa profecía de los tiempos de los últimos días, el Señor hace acuérdate, acordaos de qué, versículo 4, de la ley de Moisés, mi siervo. Ahora, ¿es importante guardar la ley? ¿Es importante obedecer la ley? ¿Cómo no va a ser importante si en medio de la profecía de la segunda venida de Cristo, de ese día terrible para unos y glorioso para otros, Él dice, en ese tiempo, acuérdense de la ley de Moisés, mi siervo, a quien entregué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Acuérdense de los mandamientos. Miren, y ahora viene la profecía de Elías. Yo os envío al profeta Elías antes que venga el grande y terrible día de Jehová. Él viene con una misión. O sea, acuérdense de la profecía, acuérdense, perdón, de la ley. Les voy a enviar a Elías antes de esto. Y dice el versículo 6, él viene con una misión. Convertirá el corazón de los padres ¿hacia quiénes? Hacia los hijos, y el corazón de los hijos ¿hacia quiénes? Hacia los padres, no sea que yo venga y hiera el país con maldición. ¿Saben que cuando yo leía esto, yo decía, en los tiempos finales, el Señor hace un llamado especial para que nosotros
le pongamos mucha atención a nuestras relaciones familiares. Tanto es la necesidad de Dios o la atención, el interés de Dios por las familias que dice, voy a enviar a Elías para que venga a convertir el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres. Yo quiero hacerles una pregunta en este momento a toda nuestra iglesia online y en donde quiera se encuentre. ¿Cómo está tu relación hoy con tus hijos? ¿Cómo está tu relación con tus hijas, con tus padres? ¿Cómo está la relación entre hermanos, en la familia? Porque la Biblia dice que en los tiempos finales, cada uno cogerá por su lado. Y el Señor tiene que mandar a Elías para volver el corazón de ellos, para que vuelvan entre ellos. Ahora, las profecías bíblicas tienen dos aplicaciones siempre. Una aplicación primaria, que es la que se cumple en los tiempos bíblicos, se cumple en la historia bíblica. Y una aplicación secundaria, que es la que tiene que ver con nuestra vida, con tu vida y con mi vida hoy. Ahora, en la profecía el Señor dice, yo les envío al profeta Elías. ¿De qué está hablando? Unos años después, los discípulos le preguntan a Jesús sobre esta profecía. Y quiero que abran sus Biblias en el siguiente libro de la Biblia, en el libro de Mateo, el capítulo 17, por favor. Mateo, primer libro del Nuevo Testamento. Ahora nos vamos para el Nuevo Testamento. Fíjense que la misma Biblia se tiene que responder. La misma Biblia tiene que dar la respuesta. Mateo capítulo 17 y el versículo 10, los discípulos se acercan a Jesús, leyendo las escrituras, encuentran esa profecía y dice el versículo 10, entonces sus discípulos le preguntaron a Jesús, ¿por qué dicen las escrituras, por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Están hablando en futuro. Y Jesús respondió, a la verdad, Elías ya vino. ¿Eso es qué? Pasado. Ya vino. Perdón, estoy saltándome el versículo. Vamos al versículo 11. Jesús respondió, a la verdad Elías vendrá primero. Eso es tiempo pasado, presente, futuro. Futuro, vendrá primero y restaurará todas las cosas. Los discípulos le preguntan sobre la profecía. Jesús les dice, es verdad, la profecía es verdadera. Elías vendrá. Eso es tiempo futuro. Vendrá y restaurará. Sin embargo, dice el versículo 12, os digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, y así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Y los discípulos entonces entienden, dice el versículo 13, entonces los discípulos entendieron que Jesús les hablaba de Juan el Bautista. Y ustedes me dirán, pastor, espéreme, esto no lo entiendo con claridad. Hay un enredo aquí que quiero que me ayude a entender. La Biblia se tiene que explicar a sí misma. Hay una profecía en Malaquías sobre el tiempo del fin. En la profecía Dios dice que los malos serán estopa y los buenos, los que acepten a Jesús, será el día de su salvación. En la profecía Dios dice, acuérdense de la ley de Moisés y enviaré a Elías antes de la segunda venida, antes de ese día terrible, dice, para que vuelva el corazón de los padres a los hijos. Pasan los años y los discípulos le preguntan ahora a Jesús, el Hijo de Dios, ¿es verdad que Elías vendrá primero? Y Dios, Jesús, llega y dice, es verdad, vendrá en futuro. Pero también les digo, ya vino y no lo reconocieron. Y los discípulos entienden que Jesús les hablaba de Juan el Bautista. Y yo me pregunto, y ustedes me dirán, pastor, ¿y de dónde sacaron a Juan el Bautista en medio de esta profecía? ¿Y qué tiene que ver esta historia conmigo y con mi matrimonio y con mi hogar y con mis hijos? No se suelten de la palabra de Dios, porque la Biblia se tiene que contestar a sí misma, porque la Biblia tiene que respondernos. Ahora acompáñenme al Evangelio según San Lucas, por favor. Lucas, Mateo, Marcos, Lucas, tercer libro, capítulo 1. Vamos a detenernos en el capítulo 1 por un momento. Y vamos a leer los versículos del 13 en adelante. ¿Les parece bien? Lucas, capítulo 1, versículo 13 en adelante. Hay un matrimonio que es un sacerdote y su esposa.
y que Dios les da el regalo de tener un hijo. Y el ángel le habla a ese matrimonio. Son los padres de Juan el Bautista. Y dice el versículo 13, el ángel le dijo a Zacarías, el padre de Juan, no temas, tu oración ha sido escuchada. Isabel, tu esposa, otras versiones dicen Elizabeth, es el mismo nombre en griego, sí, en griego, dará a luz un hijo y lo llamarás ¿cómo? Juan. Hasta ese momento todo va bien, pero eso que tiene que ver con Elías, síguele. Tendrás gozo y alegría y muchos se gozarán de su nacimiento. Muy bien, muy bien. Cuando uno nace un bebé, todos estaremos felices. Porque él, dice, será grande ante el Señor, no beberá vino ni licor y será lleno de ¿quién? Dígamelo fuerte. Del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Oye, eso a mí me parece impresionante, que el Espíritu Santo pueda estar con un bebé aún antes de que nazca. Y aquí viene la profecía. Hará volver a muchos israelitas al Señor su Dios. Y algunos me dirán, pero pastor, ¿pero qué tiene que ver con Elías? Lean el versículo 17. Precederá al Señor. ¿Qué significa preceder? Y irá antes del Señor con el espíritu y el poder de ¿quién? Dígamelo fuerte. De Elías, para volver el corazón de los padres hacia quienes, hacia los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, a fin de preparar para el Señor a un pueblo bien dispuesto. Palabra de Dios. Ay, es que cuando leemos la Biblia, cuando estudiamos la Biblia, familia, es increíble cómo Dios responde, es increíble cómo Dios nos muestra la realidad. Esa profecía de Malaquías se cumplió primariamente en Juan el Bautista, que hablaba y predicaba con el espíritu y el poder de Elías. Pero ese mensaje de Elías tiene que ser predicado justo antes de la segunda venida de Cristo, para que así como Juan el Bautista preparó el pueblo bien dispuesto para la primera venida de Jesús, el mensaje de Elías sea predicado hoy a través de las redes a fin de preparar a este pueblo, tu familia, mi familia, para la segunda venida de Cristo Jesús. Alabado sea Cristo Dios. Entonces viene mi pregunta. ¿Creen ustedes que es importante que estudiemos cuál es el mensaje de Elías? ¿Lo creemos, familia? Porque si ese mensaje que predicó Juan el Bautista es el mensaje que preparó al pueblo para la primera venida de Jesús, con el espíritu y el poder de Elías, hoy tiene que ser predicado el mismo mensaje para preparar al pueblo para la segunda venida de Jesús, con el espíritu y el poder de Elías. ¿Por qué? Siento que no estoy lista, siento que no estoy listo para la segunda venida de Cristo. ¿Cómo puedo preparar mi familia? ¿Cómo puedo preparar a mi esposa? ¿Cómo puedo preparar a mis seres amados para la segunda venida de Cristo? ¿Cómo puedo estar listo para que cuando el Señor me llame, yo pueda ir a vivir con Él? Si lo quieren saber, no se pierdan estos próximos 32 minutos en el nombre de Jesús. Acompáñenme a Primera de Reyes en el Antiguo Testamento, el capítulo 18. Primera de Reyes, Antiguo Testamento, por favor. Hoy la Biblia nos está hablando. Primera de Reyes, el capítulo 18. Vamos a ir directamente al mensaje de Elías. Elías era un profeta de Dios, un hombre que en medio de la pecaminosidad y de la idolatría del pueblo decidió serle fiel a Dios y ser un instrumento de Dios. Dios lo utilizó con poder en muchos momentos, y llegó un momento cuando él le tocó dar un mensaje al rey Acab, que era el rey en ese momento, y a su esposa Jezabel. La Biblia dice que el pueblo se había idolatrado, estaban adorando dioses falsos, como la diosa Acera, que era la diosa de la sexualidad, y el dios Baal, que era el dios de, según ellos, la prosperidad. Entonces se habían soltado de la mano de Dios. Y Dios le dice a Elías, ve y diles al pueblo y a todos ellos que no caerá ni una gota de agua del cielo hasta que yo no lo diga otra vez.
no va a caer agua del cielo. Así que Elías va y se enfrenta a Acab y le dice, rey Acab, no caerá ni una gota de agua del cielo, sino es por mi palabra, hasta que Dios no quiera. Y empieza a vivir el pueblo de Dios un desierto. Y empieza a vivir el pueblo de Dios un momento de dolor, de angustia. Los pastos se secan, los cultivos se mueren, los animales empiezan a morirse, la gente empieza a sufrir de sed. Y allí empiezo yo a sacar lecciones. ¿Cómo es posible que el pueblo de Dios tenga que pasar por esas circunstancias? Y he entendido que a veces Dios nos permite pasar por desiertos en la vida, no porque nos quiera ver sufrir, sino porque es la única manera como nosotros recapacitaremos y entenderemos que necesitamos a Dios. Quizás yo le estoy hablando en esta mañana o en esta noche para ustedes en América. Quizás le estoy hablando a alguien que está pasando por un desierto en su vida, en su hogar, en su matrimonio, que en este momento no hay bendición en su relación conyugal. Quizás tú no estarías hoy conectado escuchando este mensaje si no estuvieras pasando por un desierto o no hubieses pasado por un desierto últimamente. Y quiero hablarle primero a aquellos que ya pasaron por el desierto y que están pasando o saliendo de esa etapa dolorosa. Viviste una experiencia dolorosa y te diste cuenta que sin Cristo nada puedes hacer. No te sueltes otra vez, jamás de su mano, para que no tengas que vivir eso. Y si tú eres una persona que estás pasando hoy por el desierto, que no hay poder en tus oraciones, no hay poder en tu matrimonio, no hay poder en tu relación con tus hijos, no hay poder en tu vida cristiana, en el nombre de Jesús, este mensaje también es para ti. Recapacita, vuelve a Dios. Reconoce que sin Él nada puedes hacer. Y si eres una persona que me está escuchando y dice, pastor, pues yo no tengo problemas, yo estoy bien en el hogar, estoy bien en mis finanzas, estoy bien de salud, yo no estoy pasando todavía por desiertos, no esperes a pasar por un desierto para reconocer que necesitas a Dios. El pueblo necesitó pasar por el desierto. El pueblo pasó por circunstancias dolorosas y difíciles en su vida y dice la palabra de Dios que durante 3 años y medio no cayó ni una gota de agua del cielo y la gente necesitaba a Dios. Y entonces Dios usa a Elías y a un mensaje poderoso, un mensaje dividido en tres pensamientos que hoy se debe predicar. Y quiero que abran sus Biblias en Primera de Reyes, el capítulo 18. Voy a leer el versículo 16 en adelante. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 16. Si están conmigo, escriban un fuerte amén. A ver, escriban allí en el chat un fuerte amén. A ver, Gerson, Sandra, Esther, Leti, si están conmigo en el nombre de Jesús, escriban allí amén, amén. Ya tienen el texto en el nombre del Señor. Ahí estoy viéndolos. A Viviana, a Patricia, a Fabio, estamos todos conectados en el nombre de Jesús. Y dice la palabra de Dios, versículo 16. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab, el rey, y le dio aviso. Y Acab vino a encontrarse con Elías. Y cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que perturbas a Israel? Imagínense, le echó la culpa a Elías. Todavía hasta ese momento Acab no reconocía que era su error. ¿Cuántas veces en los matrimonios vienen los problemas, las dificultades y no hacemos sino encontrar los defectos en la compañera o en el compañero que Dios nos ha dado? Es que así son ellos, es que esto es que tú eres así, tú, y señalamos, los demás tienen la culpa, pero yo no. Es mi marido el que es así, es mi mujer la que es así, es que mis papás son así, es que mis hijos son rebeldes. Y no nos damos cuenta en un espejo las circunstancias que nosotros estamos viviendo. Desde Adán y Eva le estamos echando la culpa a otros. Adán le echó la culpa a la mujer. En realidad le echó la culpa a Dios por haberla criado a ella, por haberla creado. Y Eva le echó la culpa a la serpiente. En realidad le echó la culpa a Dios también, por haber permitido que la serpiente la tentara.
Siempre buscamos un culpable y si no encontramos un culpable acá, se le echamos la culpa a Dios. Es tiempo de empezar a reconocer nuestra condición. Si hoy el Señor te sentó frente a este tema, es para que hagas una evaluación de tu vida como padre, de tu vida como esposo, de tu vida como cristiano, porque no podemos seguir viviendo una vida mediocre, porque no podemos seguir viviendo una vida sin poder, porque el Señor te está hablando antes de su segunda venida, antes de ese día terrible que caerá como un horno ardiente. O estamos entre los que seremos ceniza o estamos entre los que estaremos con Dios por la eternidad. No hay términos medios. Y dice la palabra de Dios que Acab le echó la culpa a Elías. Y aquí viene el mensaje de Elías. Entonces él respondió: yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre. Y aquí viene el primer punto: porque has dejado los mandamientos del eterno Jehová y ya estás siguiendo otros baales. En el nombre de Jesús, yo tengo que decirte a ti, quizás no encuentres poder en tus oraciones, no encuentres poder en tu matrimonio, no encuentres poder en tus finanzas, no encuentres poder ni fuego en tu vida, porque no estás obedeciendo los mandamientos de Dios, porque estás caminando según tu propia vida, porque quizás obedeces 8, pero 2 de los mandamientos los haces a tu manera. O somos o no somos, iglesia de Dios. Mandamiento número 1, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Mandamiento número 2, no te harás imágenes ni ninguna semejanza, ni de lo que hay arriba en el cielo ni abajo en la tierra. No te postrarás a ellos ni te inclinarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad sobre los hijos hasta la 4ª generación, pero tengo misericordia hasta 1000 generaciones en los que me aman y guardan mis mandamientos. Mandamiento número 3, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Mandamiento número 4, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el 7º día es el día de Jehová tu Dios. Y tú sigues porfiada o porfiado, abriendo los sábados, trabajando los sábados, porque es el día que mi negocio funciona, porque es el día que mi empresa funciona, porque es el día que más vendo. En el nombre de Jesús, prueba a Dios. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el 7º es el día de Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu extranjero, ni aquel que esté dentro de tus puertas. Pero pastor, eso es para los judíos. Sigue leyendo el texto. Estoy leyendo en mi mente Éxodo capítulo 20, versículo 8 en adelante en este momento. Y dice la palabra de Dios: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay. Y reposó, ¿cuándo? El 7º día. El día de Shabbat, y lo llamó Shabbat, que significa reposo, descanso. Tú puedes ser un buen católico, un buen pentecostal, un buen bautista, un buen evangélico, un buen adventista, pero tienes que guardar el sábado como el día de reposo. Y esto no tiene nada que ver con salvación, tiene que ver con experiencia y relación, con obediencia. Mandamiento número 5, honra a tu padre y a tu madre. Mandamiento número 6, no matarás. Mandamiento número 7, no adulterarás. Mandamiento número 8, no robarás. Mandamiento número 9, no codiciarás las cosas de tu prójimo. Perdón, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Y mandamiento número 10, no codiciarás las cosas de tu prójimo. ¿Eres tú el que perturbas a mi casa? Y Elías le dice y te dice a ti: no soy yo, sino que te has olvidado de los mandamientos del Señor y estás siguiendo otros males. Regresa hoy a la obediencia. Regresa hoy a los caminos de Dios. Regresa hoy. Y no me digas, pastor, es que es muy difícil obedecer todos los mandamientos. Dímelo a mí. Yo también soy humano. También a veces me queda más fácil hacer cualquier otra cosa. Pero Dios es el que pone en ti tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y tú todo, atención lo que te estoy diciendo, todo lo puedes en Cristo porque Él te fortalece. Dios te dará las herramientas, pero la decisión la tomas tú. Lección número 1 del mensaje de Elías: es necesario volver a los mandamientos. Pero esto no queda allí. La historia continúa. Entonces, versículo 19, Elías
se le ocurre una idea grande y dice: envía ahora y junta a todo Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera que comen en la mesa de Jezabel. Y Acab convocó a todos los israelitas y a los profetas en el monte Carmelo. Y aquí viene el segundo mensaje de Elías, aquel mensaje que debe ser predicado justo antes de la segunda venida de Cristo, a fin de preparar al pueblo de Dios para estar bien dispuesto para la venida de Jesús. Versículo 21. Elías se acercó al pueblo. Ponte allí. Tú eres ese pueblo, yo soy ese pueblo. Y el mensaje de Elías viene hoy a ti a través de este canal de Zoom, a través de Facebook. Y te mira Elías. El mensaje dice: ¿hasta cuándo, César? ¿Hasta cuándo, Viviana? ¿Hasta cuándo, doña Miriam? ¿Hasta cuándo, don Carlos? ¿Hasta cuándo, Adriana? ¿Hasta cuándo, Ilia? ¿Hasta cuándo, José? ¿Hasta cuándo, David? ¿Hasta cuándo, Ronald? ¿Hasta cuándo, Ray? ¿Hasta cuándo vacilaréis, claudicaréis, jugaréis, dudaréis entre dos opiniones? Si el eterno, el que te estoy hablando, es el Dios verdadero, síguelo. Pero si es Baal, entonces vete en pos de él. Pero toma una decisión. Toma una decisión hoy. ¿Cuánto tiempo más? Hay algunos que tienen aquí, me están escuchando y tienen 60 años, 50 años y dices: es que todavía no estoy preparada, entonces no estoy preparado. ¿Preparado para qué? No, es que todavía me falta. ¿Que te falta qué? ¿Te falta morirte? A veces nosotros desperdiciamos nuestra vida. Hace poco se bautizó uno de mis tíos, mi tío Henry, y con lágrimas nos decía la familia: yo lo que más lamento es haber perdido tanta juventud, haber desperdiciado tantos años. Pero ya no podemos llorar sobre la leche derramada, tío. Ahora tenemos que mirar hacia adelante. Todavía estás con vida. Hoy no es demasiado tarde, pero mañana puede ser tarde. Hoy no es demasiado tarde para venir a Cristo Jesús. Así que ya no sé qué ha pasado en tus 20 años, 30 años, 40, 50, 60, 70 años pasados. Yo no sé cómo has vivido tu vida. Y nunca es demasiado tarde para venir a Cristo. Pero mañana, si dejas para mañana, puede ser ya demasiado tarde. Así que deja de dudar. Deja de jugar a la iglesita, deja de jugar al cristianismo, a que un día estoy con Dios y al otro día estoy con el mundo. Y el que peca y reza empata. Y a nosotros no nos gustan los empates. Los que conocemos de fútbol sabemos que un empate es como una derrota. Colombia viene empatando en las eliminatorias de fútbol, lleva 4 partidos y solo 4 punticos, porque los empates no avanzan, no rinden. Y algunos dicen: pero es un punto. No, eso no vale. O somos o no somos, porque a punta de empate no llegaremos. ¿Me estoy haciendo entender, familia de Dios? Y ustedes me disculparán si hoy estoy hablando un poquito más fuerte de lo normal, pero tengo que decirles lo que el Señor me ha dicho a mí y lo que el Señor me ha dicho que les diga también. No me puedo quedar callado. Lección número 1, vuelve a los mandamientos de Dios. Lección número 2, toma una decisión. ¿Hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si el eterno es Dios, síguelo. Síguelo con todo tu corazón. Pero si es Baal, entonces vete en pos de él. Si es el mundo, entonces vete. Una de las cosas que tienen los jóvenes, de los dones que Dios le ha dado, es que no les gusta la hipocresía. Y un joven me decía: yo no voy a la iglesia porque yo no soy hipócrita. Y yo lo miré y le dije: ¿por qué dices eso? Dijo: sí, pastor, mire, en la iglesia todo el mundo lo saluda a uno ahí con una Biblia, debajo del brazo, y ay, feliz sábado, que Dios le bendiga. Y usted viera, pastor, lo que hacen en sus casas, usted viera cómo se tratan en el trabajo, usted viera las palabrotas que dicen cuando están enojados. Por eso yo no voy allá, por eso yo no soy hipócrita, porque yo no soy hipócrita, me decía él. Yo por eso prefiero quedarme en el mundo, allá es donde soy. Y yo me quedé mirándolo y le dije: óyeme, perdóname, ¿qué es un hipócrita?
Y él me respondió, un hipócrita es aquel que aparenta ser lo que no es. Y me quedé mirándolo fijamente a los ojos y lo apunté con mi dedo apuntador, que ya no uso casi. Y lo miré a la frente y le dije, pues vos sos más hipócrita que los que estamos en la iglesia. Y me abrió esos ojos así como un ternero degollado. Me dice, ¿por qué? Le digo, porque a ti se te ha olvidado tú quién eres. Tú no eres hijo del diablo, tú no eres del mundo, tú fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. Tu lugar es a los pies de Cristo, no afuera, porque cuando estás afuera, eres una persona que tú no eres. Estás aparentando ser lo que no eres. En la iglesia hay defectos, en el cristianismo los cristianos tenemos defectos, pero no estamos aquí porque somos hipócritas, estamos aquí porque necesitamos ayuda. Toma una decisión. Si Jehová es Dios, síguelo. Pero si es Baal, entonces vete en pos de él. Y aquí quiero terminar con el último mensaje de Elías. Versículo 22. Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta del Señor, pero de Baal hay 450. Así que lanza un desafío y le dice, denme 2 bueyes y que ellos elijan uno y córtenlo y pónganlo en pedazos sobre la leña sin poner fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña sin ningún fuego debajo. Ustedes, estos profetas de acá, invoquen a sus dioses, a Baal y a Sera, en el nombre de sus dioses, y yo invocaré el nombre de mi Dios Jehová. Y el Dios que responda con fuego, ese es el verdadero Dios. Si no hay fuego, no hay poder. Todo el pueblo respondió, bien dicho, hagámoslo. Entonces Elías le dijo a los profetas de Baal, elijan ustedes el buey, prepárenlo ustedes primero, ya que ustedes son más, e invoquen el nombre de sus dioses, pero no pongan fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado, lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana ¿hasta dónde? Dígamelo fuerte. Hasta el mediodía, y decían, Baal, respóndenos, pero no hubo voz, no hubo fuego, no hubo quien respondiera, aunque ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Porque tú puedes intentar muchas cosas en esta vida, pero nada resultará en tu vida como el poder de Jehová de los ejércitos. Porque puedes intentar buscar solución y buscar fuego en el dinero, buscar fuego en el trabajo, buscar fuego en las mujeres, buscar fuego en el alcohol, buscar fuego en cualquier cosa en tu vida, pero nada llenará tu vida como Cristo Jesús lo hace. Siempre te sentirás vacío, siempre te sentirás que nadie te responde, porque puedes buscar en cualquier lugar, pero si no buscas en Jehová de los ejércitos, no habrá fuego, no habrá poder. Por el mediodía, dice, versículo 27, Elías se burló de ellos diciendo, griten más fuerte, griten así como el pastor Cárdenas. Como el Dios estará meditando o tiene algún trabajo o va de camino, tal vez se quedó dormido y hay que despertarlo, griten. Y se burlaba de ellos. Y ellos clamaban a grandes voces y se cortaban con cuchillos y lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear sangre. Yo no sé quién les enseñó y quién nos ha enseñado que es a través de los sacrificios, la sangre y el dolor que Dios nos va a escuchar. Así no es. Por eso Jesús murió en la cruz. Por eso el Señor terminó todo esto y Él dijo, yo voy a dar mi vida por ellos, o ellos no tienen que sufrir más. Mi hijo menor está también predicando mientras yo predico acá. No sé si lo alcanzan a escuchar. Tiene solo 16 días de nacido y le doy la gloria a Dios porque puede escuchar estos mensajes desde cuando estaba en el vientre de su madre. Entonces Elías se burló y ellos clamaban a grandes voces y se cortaban. Pero pasó el mediodía y siguieron sus frenéticos gritos hasta el tiempo del sacrificio del presente, más o menos a la puesta del sol. Pero no hubo voz, no hubo fuego, ni quien respondiera. Paz. Porque no va a haber fuego en tu vida.
no va a haber poder en tu vida, en tu hogar. Escúchame bien, a menos que venga de Jehová de los ejércitos, a menos que venga de Dios, el verdadero. Y aquí viene el último mensaje, versículo 30. Entonces Elías le dijo al pueblo, ahí está bien, amor, acérquense a mí. Y todo el pueblo se acercó a él. Me gusta esto. ¿Por qué Elías no les habló desde lejos? ¿Por qué Elías le dijo, acérquense a mí? Cuando Jesús estuvo en esta tierra, nos señaló a los discípulos y a nosotros por fe y dijo, ustedes son la luz del mundo. Y nadie enciende una vela para poderla tapar, sino para que alumbre. Y la luz que nosotros reflejamos no es la luz de César, no es la luz de Gaby, es la luz de Cristo a través nuestro. Cuando Elías se paró frente al pueblo para decirles el último mensaje, Elías lo hacía en el nombre de Jesús, como esa luz que alumbra el mundo. Y por eso le dijo a todos, acérquense a mí, porque el pueblo estaba lejos de él. Jesús hoy te mira y te dice, acércate a mí. Has caminado mucho tiempo lejos de mí. Has caminado mucho tiempo paralelo a mí. Pero yo quiero que camines conmigo. Fabio Andrés, ¿cuánto tiempo el Señor lleva caminando paralelo a ti? Y ahora el Señor quiere caminar contigo y dentro de ti, con tu esposa y tu bebé. Acércate a Él. Acércate a Él. Y de repente Elías hace algo tan extraordinario. Dice el versículo 30, y todo el pueblo se llegó a él, y Elías reparó, reconstruyó el altar de Jehová que estaba como, dígamelo fuerte, destruido, arruinado, deshecho. Yo les pregunto, ¿cómo está tu altar hoy en día? ¿Cómo está el altar de tu corazón hoy? ¿Será que está arruinado? ¿Será que está lleno de telarañas y de óxido? ¿Cómo va a haber fuego y poder en tu vida si te has alejado de los mandamientos de Dios, si no tomas una decisión o si tu altar está arruinado? Los israelitas en el desierto levantaban un altar en la mañana y un altar en la noche. Y como hogar y como familia, cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida. No puedo salir de casa sin adorar a Dios. No puedo acostarme a dormir sin entregarle mi vida a Dios. Necesitamos reparar nuestro altar, nuestro culto familiar, nuestro culto personal, nuestro devocional. ¿Cuándo fue la última vez que como matrimonio oraron juntos tomados de la mano? ¿Cuándo fue la última vez que pusiste tus manos como padre sobre tus hijos para bendecirlos? ¿Cuándo fue la última vez que en tu habitación, sola o solo, levantaste un altar para el Señor? Si no hay oración, no hay poder. No va a caer fuego del cielo si no reconstruyes el altar. La Biblia dice que Elías reparó y reconstruyó el altar que estaba arruinado y puso allí el buey, puso la leña y no trajo fuego.
Y de repente le pide a aquellos hombres, traigan agua y échenla encima. Y la gente no podía entender, pero si va a ser un sacrificio, ¿para qué trae agua? Y él dice, échenle más y échenle más. Y el agua chorreaba y había una zanja alrededor del altar lleno de agua, mezclado con sangre. Y la gente no entendía y de repente dice la palabra de Dios en el versículo 35, de manera que el agua corría alrededor del altar y llenó la zanja. Y a la hora de ofrecer el holocausto, el profeta Elías dijo, Señor, Dios de Isaac, Dios de Abraham, Dios de Israel, Dios de José, de Xochitl, de Luz Marina, de Almita, de Leti, de Mario, de Sandy, de Dilia, de Viviana, de Lilia, de la familia Uribe, de la familia Celis, de Norberto y Esperanza, de Henry, Dios de Ray, Dios de Julián, y pon allí tu nombre. Ese es el mismo Dios. Sea hoy manifiesto que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que por tu mandato he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Señor. Respóndeme para que este pueblo conozca que tú, Señor, eres el Dios verdadero y que tú estás volviendo el corazón de ellos. Y de repente, dice la Biblia, se abrieron los cielos y desde las alturas, desde el firmamento, desde el universo, desde ese helaje, desde la mezcla de la estratosfera, desde las nubes donde normalmente cae lluvia, el Señor hizo descender fuego, ese fuego de poder que consumió no solo el holocausto, sino también la leña, las piedras, y lamió el agua que estaba allí. Y todo el pueblo cayó de rodillas y reconoció: Jehová es Dios, Jehová es el Dios verdadero. Tienes que ver caer fuego del cielo en tus oraciones. Tienes que ver caer fuego del cielo en tu matrimonio. Pero tienes que clamar con tu corazón. Vuelve a los mandamientos de Dios. Toma una decisión y repara el altar de Jehová y volverás a ver el fuego y el poder de Dios sobre tu vida, sobre tu hogar, sobre tu noviazgo, sobre tu relación, sobre tu matrimonio, sobre tus hijos, sobre tus finanzas, sobre tu salud y sobre todo lo que tocas en tu mano. Vuelve a Dios, porque ese día terrible está por llegar y o te abrazará y no dejará de ti ni raíz ni rama, o te levantará en sus alas para salvación. Tú decides. Escribe en este momento tu decisión. ¿Qué es lo que hoy decides? Escríbelo en el chat. Escríbelo allí en el muro. Escríbelo en un papel. Y di: yo y mi casa serviremos a Jehová. Si has estado fallando en los mandamientos, si has estado dudando con Cristo Jesús y jugando entre dos opiniones, o si el altar estaba arruinado, hoy en el nombre de Jesús, regresa a Cristo. Acércate a Él y verás descender fuego del cielo. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Dios haga resplandecer hoy su rostro sobre ti. Que Dios alce sobre ti su rostro, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Nos vemos mañana con el tercer mensaje de nuestra serie La Luz del Mundo. Haz planes para estar aquí y comparte esta luz que Dios te ha dado. No la tapes. Compártela en tus redes, porque es tiempo de volver a Dios. Que el Señor les bendiga y que el